Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien o no? Bien, sí, señor. Venga, pero ustedes si no parecen japoneses, no más incumplidos que, bueno, veámoslos ahí. ¿Qué más de cosas? ¿Cómo va todo? Bien, Bien, profe. sí, señor. Ah, bueno. ¿Si tuvieron la oportunidad de mirar la información que les coloqué allá en la plataforma o tampoco? Cuéntale la verdad. De lo de las diapositivas. Ah, lo de la plataforma, sí, señor. Recuerda que ya tiene, ya les coloqué ahí el Estatuto Tributario Nacional, el distrital, le coloqué por ahí la cartilla de ICA para que estén revisando eso, porque si no, Ujú. eso les va a servir, ¿listo? Prendamos la camarita ahí para arrancar de una vez para hacerle el cierre de los límites del poder de imposición. Yo les decía que alguien que se ha ocupado mucho por de pronto, digamos, por transmitir esos mensajes de lo que es la parte tributaria, sobre todo lo que uno cuenta es lo del Perú, ¿no? Pero si uno mira la legislación, básicamente, digamos, el poder tributario como tal, pues lo tenemos para todos los estados a la final es similar, ¿no? No es igual, pero es similar, ¿cierto? Hablamos de una constitución y hablamos de que la constitución, pues, es la voz del pueblo, ¿cierto? Y ahí es donde se establecen todos los lineamientos que nosotros estamos pretendiendo en un momento determinado. Y ahorita les comparto la pantalla para que miremos. Hola, doña Eliana, ese milagroso de verla. ¿Listo? Ya les comparto la pantalla ahí para que miremos el cierre de lo de los límites. Y teníamos un titulito de la estructura tributaria en Colombia, ¿cierto? Sí, señor. Ya ahorita trabajamos con eso, pero cerremos entonces esto, ¿listo? Bueno, Esperen un momentico, les coloco la entrada de este par de bellezas. Tenemos a Eliana y tenemos a doña Alice.
Por aquí. Listo, y aquí tenemos este por acá. También no se les olvide, oye, doña Verónica, se me milagroso escucharla, de verla. No se les olvide también que algo importante para nosotros dentro del tema de la calificación es la puntualidad, ¿no? Porque es que hay veces personas, ay, que no sé qué, que es que profesor, usted cómo es de Ush, sí, pero yo desde el principio lo establecí, ahí está en la plataforma y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Estamos ahí? Porque pues la idea también es que nosotros, además de lo que es la parte técnica como tal, también comenzamos a formarnos un poco, ¿no? Digamos que es diferenciador de la universidad con respecto a otras, que no solamente nos preocupamos por la parte técnica, sino la parte como persona como tal. ¿Listo? Muy bien, ya les comparto la pantalla para que cerremos este capítulo. Espera a ver si de pronto este muchacho, ¿cómo es que se llama tu nombre? Ya si quiere pueden desconectarla. No se me van a dormir, si no desconectar la pantalla. Qué cosa tan irregular. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, entonces recuerde que nosotros hablamos principalmente, ¿cierto?, del principio de legalidad, principio de igualdad, principio de la no confiscatoriedad. ¿Se acuerdan? Entonces, Sí, para que señor. aquí miremos de esto. Espérenme a ver que no quiere funcionar. Días, amigos de Perú Contable, mi nombre es Carlos Arenas, abogado y docente tributario. En esta oportunidad voy a tener el placer de poder compartir con ustedes un tema bastante interesante. ¿Están escuchando bien? Sí, señor. Sobre los límites a la potestad tributaria del Estado. ¿Por qué entender o por qué conocer los límites a la potestad tributaria del Estado, ¿no? En primer lugar, nosotros siempre hablamos de las controversias que existen entre el administrado y la administración tributaria, de los reparos tributarios, la aplicación de multa, cuando existen indicios de defraudación tributaria, pero no nos ponemos a pensar directamente de dónde nace esta facultad que tiene la administración tributaria. Quizás cuando se inicia el ciclo de vida en el campo empresarial o cuando empezamos a tributar en rentas de capital, en rentas de trabajo, nos preguntamos el por qué debo pagar. ¿Por qué el Estado me tiene que cobrar? ¿A dónde va ese dinero? ¿Si es justo lo que voy a tributar o no es justo lo que voy a tributar? Entonces, para ello nace el tema de los principios constitucionales a la potestad del Estado. ¿Por qué? Porque toda acción que crea, modifica o regula algún tributo, de acuerdo a lo que dice nuestra Carta Magna, tiene que estar dentro de estos parámetros constitucionales. Si no estuviera dentro de estos parámetros constitucionales, estaríamos encajándonos dentro de una acción de inconstitucionalidad. Por tanto, aquella norma que nace fuera de los principios constitucionales estarían errado, no tendrían vigencia, no tendrían el por qué tener un cumplimiento por parte de la administración. Entonces, para ello vamos a empezar nosotros a preguntarnos qué son los límites de la potestad tributaria del Estado. Los límites son aquellos principios plasmados en la Constitución, o sea, quiere decir que estos se encuentran positivizados ya de manera implícita y algunas veces explícita también en nuestra Carta Magna, que sirven de garantía para los contribuyentes, que sirven como garantía para el administrado frente
implica la capacidad jurídica que tiene el Estado de crear o regular estos tributos. Es decir, que el Estado no tiene una capacidad irrestricta, una capacidad ilimitada, sino que tiene que limitarse, tiene que enmarcarse dentro de lo que dice la Constitución para efectos de crear un tributo, ¿no? Esto es muy importante conocerlo, no solamente para poder saber de dónde nacen los tributos, sino también para poder ejercer nuestra defensa frente a las controversias que existen con la administración tributaria. También es necesario conocerlo para poder realizar un planeamiento tributario adecuado que responda a las necesidades económicas que tenemos nosotros, sin irnos del marco legal, ¿no? Respetando nosotros las normas jurídicas y haciendo respetar también los derechos que tenemos como administrado. Además, tendríamos que preguntarnos que estas normas o estos límites a la potestad tributaria, como les decía, están dentro de la Constitución. Para ello tendríamos que saber qué cosa es el derecho constitucional tributario. Nosotros conocemos normalmente, los abogados sobre todo, conocen lo que es el derecho constitucional, ¿no? Todos los derechos que se encuentran dentro de nuestra Carta Magna, los principios, la forma de cómo aplicarlos. Por otro lado, aquellas personas que estamos ligados al quehacer tributario, también conocemos el derecho tributario, ¿no? Empezando por el Código Tributario, como la norma madre de cuál va a regir todo el ciclo de vida para poder aplicarse a la ley del impuesto a la renta, al reglamento del impuesto a la renta, a la ley del IGB, al reglamento del IGB, etc. Sin embargo, cuando hablamos de derecho constitucional tributario, como que se encuentra un tema un poco de un vacío, porque aún existen todavía estudios que nos hacen preguntarnos qué cosa es el derecho constitucional tributario. En ese sentido, vamos a definir aquella parte del derecho constitucional que se denomina tributario también. Se va a denominar tributario ¿por qué? Porque el objeto que va a regular, o lo que se va a regular, o lo que va a tratar, forma parte del derecho tributario. Es decir, que aunque se considere como parte o como una área del derecho tributario, no se trata de un derecho tributario sustantivo, sino que es una esencia constitucional. Es decir, van a tomar la esencia del derecho tributario sustantivo que nosotros conocemos con nuestro código tributario y va a ser trasladado o va a ser unido a lo que nos dice el derecho constitucional. Que el derecho constitucional se manifiesta abiertamente respecto al derecho tributario, ¿no? Recordemos que dentro de la Constitución está el artículo 74, que es el que va a regular los principios. También dentro de la Constitución vamos a hablar sobre el tema de la reserva tributaria, que esta reserva tributaria también es tratada en nuestro código tributario. Son cosas que están enlazadas y que nos corresponde conocerlas a nosotros como estudiosos de la materia tributaria. Como les mencionaba anteriormente, el artículo 74 de la Constitución Política del Perú establece que los tributos se crean, se modifican o se derogan o incluso se establece una exoneración exclusivamente por una ley o decreto legislativo. Claro, los decretos legislativos en el caso de entregar facultades hacia el Poder Ejecutivo, salvo los aranceles y las tasas, las cuales se van a regular mediante decreto supremo. Ya nosotros podemos tener una idea a partir del artículo 74 de la Constitución de cómo se crea un impuesto. O sea, quiere decir que cualquier institución pública no podría crear impuestos, porque los impuestos, ya nos dice el artículo 74 de la Constitución, se crea por leyes o decretos legislativos. Así que tengamos claro eso, que quien va a crear las normas tributarias, quien va a regularlas, va a ser la ley. En este caso, el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, cuando se le entregan facultades de legislar en materia tributaria. Como se da en diferentes gobiernos, como se está dando en los últimos paquetes tributarios, que han ido modificando algunas situaciones jurídico-tributarias. La actual Constitución señala expresamente 4 principios. El principio de ley o de reserva de ley, el principio de igualdad, el principio de los derechos fundamentales de las personas y el principio de la no confiscatoriedad. Hablar del principio de ley, de legalidad, perdón, o reserva de ley, porque son principios bastante unidos. Son principios que es prácticamente una situación concatenada entre la vigencia de una con la otra.
que es bastante interesante y que vamos a ver continuando con esa pequeña exposición, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, estos 4 principios van a regir porque se encuentran de manera explícita dentro de nuestra Constitución. O sea, en la Constitución habla en este artículo 74 de estos 4 principios. O sea, ni siquiera es que nosotros podamos remitirnos a cualquier otra norma o tener alguna forma de interpretación, sino que esas ya se encuentran plasmadas. ¿Ya? Cuando en ese artículo 74 también menciona en el último párrafo lo siguiente, ¿no? Que cualquier acción que esté o cualquier norma que aparezca al margen del respeto de este artículo 74 no tendría vigencia. Ya, a esto lo podríamos darle nosotros, o podríamos nombrarle la llamada acción de inconstitucionalidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el artículo 204 de la misma Constitución nos dice lo siguiente, nos dice que la acción de inconstitucionalidad no tendría carácter retroactivo. O sea, quiere decir que si una norma aparece sin cumplir con el principio de legalidad, de reserva de ley, o con el principio de no confiscatoriedad, por ejemplo, a partir de la determinación de la acción de inconstitucionalidad, tendría vigencia desde ese momento para adelante. Sin embargo, o sea, quizás nosotros nos preguntamos, pero si es una norma inconstitucional y ha tenido una cierta vigencia, querría decir que aquellas acciones que se han dado en esa vigencia antes de la acción de inconstitucionalidad no serían justas, ¿no? Sin embargo, el artículo 204 de la Constitución me dice que sus efectos son para adelante. Pero nosotros seguimos analizando lo que es la acción de inconstitucionalidad y para ello nos vamos a remitir al artículo 81 del Código Procesal Constitucional. Porque este artículo 81 va a jugar una suerte de excepción. Ya, ese artículo 81 prescribe dentro de ello que el tribunal debe determinar de manera expresa en las sentencias los efectos de su decisión en el tiempo. Asimismo, resuelve lo pertinente respecto a las situaciones jurídicas producidas mientras tuvo vigencia. Justamente lo que les mencionaba, ¿no? ¿Qué sucede si en ese periodo ha tenido vigencia? O sea, mientras apareció la norma y se declaró la acción de inconstitucionalidad, vamos a suponer que sea 1 o 2 años que haya tenido de vigencia. Lo sucedido dentro de ese periodo de vigencia sería una especie de injusticia, por así decirlo. En ese sentido, el Código Procesal Constitucional en su artículo 81, y amparado lo que nos dice el artículo 74 de la Constitución, juega una forma de excepción, como les mencionaba anteriormente, a lo que nos dice el artículo 200 y 204 de la misma Constitución. ¿Por qué? Porque el tribunal va a determinar de manera expresa los efectos que se han dado en la decisión. Los efectos en el tiempo mientras se producía la vigencia de esta norma que fue declarada inconstitucional posteriormente, ¿no? Eso es algo bastante interesante para poder analizarlo y bastante interesante para poder nosotros conocer y poder ejercer nuestros derechos si en algún momento nos encontramos frente a una norma inconstitucional que ha lesionado nuestros derechos en su periodo de vigencia. Como les mencionaba anteriormente, el artículo 74 nos habla de 4 principios. En primer término, el principio de reserva de ley, que, como les decía, también está junto con el principio de legalidad. Siempre se conversa de lo mismo sobre el principio de legalidad, el principio de reserva de ley. Me dice el principio de reserva de ley que mediante este principio las normas tributarias deben ser reguladas por ley y no por reglamento, o en todo caso por un decreto legislativo en el caso de otorgar potestad legislativa. Querría decir, por ejemplo, que una municipalidad no podría crear un tributo. Y quizás por ahí mucho viene la confusión en el sentido que las personas piensan que los arbitrios son creados por la municipalidad. Los arbitrios en realidad forman parte de la división tripartita del derecho tributario que lo tenemos plasmado dentro de nuestro código tributario. Sin embargo, no es un impuesto, ¿no? No es un impuesto, pero aún así no aparece a pedido de una municipalidad o no se crea por una municipalidad, sino que son las municipalidades a través de ordenanzas municipales que van a regular cómo se va a cobrar, de qué manera se va a determinar los arbitrios para poder ser exigibles por parte de los ciudadanos que están obligados, ¿no? Y respecto al principio de legalidad,
Podríamos hablar lo siguiente, ¿no? Que el principio de que los tributos o los impuestos tendrían que ser aprobados por los mismos ciudadanos, por las mismas personas que formamos un Estado. Sin embargo, al no poder ir a consultar o que los mismos ciudadanos no determinen por cada situación tributaria, ¿qué es lo que se realiza? Lo hace el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque los congresistas son elegidos por el pueblo. No están en un Estado democrático, ellos nos representan. Por tanto, la aceptación que tengan ellos respecto a un tributo o a un impuesto, también es la aceptación que nosotros hemos dado con nuestro voto de confianza, ¿no? Eso respecto al principio de legalidad y de reserva de ley. Ahora, nosotros también podemos ver otro principio bastante interesante, el principio de igualdad. Quizás cuando nosotros hablamos del principio de igualdad, muchas personas dicen, bueno, el principio de igualdad significa que todos deberíamos ser tratados por igual. En realidad, esta definición no escapa de lo que vamos a conversar. Sin embargo, el principio de igualdad en materia tributaria es un poco más amplio, ¿no? Nos dice que los contribuyentes, con homogénea capacidad contributiva, un término bastante utilizado que vamos a verlo en adelante, deben recibir el mismo trato legal y administrativo frente al mismo supuesto derecho tributario. El principio de igualdad es un límite que prescribe que la carga tributaria debe ser aplicada de forma simétrica y equitativa entre los sujetos que se encuentran en una misma situación económica y en forma simétrica o desigual a aquellos que se encuentran en situaciones económicas distintas. Esto me trae a colación dos cosas, ¿no? En primer lugar, si yo tengo rentas de trabajo, vamos a suponer renta de cuarta categoría, yo tengo una familia, tengo 2 hijos, tengo que pagar una casa donde vivir, tengo que pagar colegios, etc. Y hay otra persona que también percibe renta de trabajo igual que yo y de repente percibimos el mismo monto mensual. No, sin embargo, esta persona es soltera, no tiene carga familiar. Sin embargo, nuestra situación actual, ¿qué nos dice? Que ambos, en nuestra forma de determinación sería la renta bruta menos el 20% de la renta bruta menos las 7 UITs, menos, ahora, a partir de este año, la deducción extraordinaria de las 3 UITs. Sin embargo, esto no nos lleva a una misma situación económica. Porque podría ser que esta otra persona, por ejemplo, también esté pagando un crédito hipotecario y ambos podríamos deducir lo mismo. Sin embargo, nuestra situación económica en el momento no sería la misma. Ya, quizás el tema de la igualdad lo podríamos aplicar, por ejemplo, para que aquellas personas que tienen renta de tercera categoría, las rentas empresariales, no vayan a pagar lo mismo que paga una persona que tiene renta de trabajo, ¿no? Considerando que la renta empresarial ya hablamos de un impuesto a la renta distinto, que si es el régimen general, tiene pagos a cuenta con cargo de regularización y que además está cargado del ICE, cosa que no tiene la renta de cuarta categoría. ¿Ya? Eso es algo bastante bueno de poder analizarlo, ¿no? Porque esto nos va a ayudar a nosotros a hacer una crítica de nuestra situación actual, que quizás no podríamos decir que se está actuando al margen de lo que dice la Constitución. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la igualdad, teóricamente la doctrina nos habla de la igualdad horizontal y la vertical. En este caso, la horizontal sería que aquellas personas que tienen deducciones por cargas familiares o situaciones personales podrían deducirlas también. Actualmente en Perú no tenemos eso. Tenemos un principio de igualdad que va abocado al tema vertical. Y este tema vertical es el que tenemos nosotros, ¿no? Por eso, si personas que tienen situaciones económicas distintas deducen lo mismo. ¿Por qué? Porque el principio de igualdad también se aboca en temas verticales, ¿no? Además, el principio de igualdad se puede traducir en 2 tipos. Primero, la igualdad en la ley y la igualdad ante la ley. O sea, y en el primer caso, quiere decir que el legislador se encuentra impedido de tratar de manera desigual a aquellas personas desiguales. O sea, aquellas personas que generan renta de trabajo no las pueden tratar como si generaran renta de capital, por ejemplo. Y en el segundo caso es que la administración tributaria tiene el deber de tratar a los contribuyentes de la misma forma, es decir, un trato igual ante la ley. Ahí sí querría decir que aquellas personas que tienen rentas de capital pagarán por rentas de capital, aquellas personas que tienen renta de trabajo pagarán por renta de trabajo. Esto
si bien más allá que el respeto que se debe tener la administración en su forma de determinación o de cobranza, tenga que ser de manera igualitaria para ambos. Asimismo, siguiendo con el tema de los límites a la potestad tributaria, vamos a ver un principio bastante importante, que quizás muchas veces genera algún tipo de confusión, ¿no? Cuando hablamos del principio de no confiscatoriedad. Si yo me digo principio de no confiscatoriedad, quiere decir que los tributos no pueden ser confiscatorios, no podrían tener un orden confiscatorio. Sin embargo, cuando yo suelo hablar de este principio, muchas personas me dicen, pero ¿cómo que no es confiscatorio? Si la SUNAT suele embargarme, y al embargarme puede embargarme propiedades, ¿no? Y las propiedades quizás son aquello que está más íntimamente ligado al tema de la confiscatoriedad, ¿no? Sin embargo, el tema de la no confiscatoriedad tiene su base o su sustento en el tema de la capacidad contributiva. Es decir, tú vas a pagar por lo que has generado. Y en segundo lugar, para tener un poquito de mayor traducción de lo que es el principio de no confiscatoriedad, este principio querría decir, por ejemplo, que un impuesto no se podría dar como el pago de tu propiedad, ¿ya? Pero ya una vez que se ejerce la obligación tributaria, una vez que se va a ejecutar la obligación tributaria ante el incumplimiento del mismo contribuyente, la administración tributaria está en la facultad de iniciar procedimientos de cobranza coactiva. Y hay medidas cautelares, ¿no? La medida cautelar en forma de inscripción. Pero esta forma de inscripción también puede ejecutarse, porque te han cobrado a través de una orden de pago. Esta orden de pago has tenido un plazo para poder pagarle, al no haberla realizado, ¿qué sucede? Te viene la resolución de ejecución coactiva. Posteriormente te viene una resolución coactiva trabándote embargo. Al no pago, recién podrían ejecutarte, ¿no? En realidad ese principio dice que los tributos no pueden exceder de la capacidad contributiva del contribuyente, pues se convertirían ya en confiscatorios. Como les decía, en este caso, la administración no te va a cobrar un impuesto que vaya más allá de lo que ya tú has declarado. Te va a cobrar exactamente lo que ya has declarado. Por tanto, si tú declaras que tienes que pagar tanto de IGB, tienes que pagar tanto de impuesto a la renta, eso ya no sería un tema confiscatorio, sino sería el ejercicio coercitivo que como facultad tiene la administración tributaria o el Estado a través de la administración tributaria para cobrarse. El límite de la imposición equivale a aquella medida que al traspasarse produce consecuencias indeseables o imprevisibles, de tal modo que provoca efectos que menoscaben la finalidad de la imposición. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Esto significa que en realidad si la administración tributaria te cobrara algo que tú no has declarado, o te cobrara simplemente que no existiera la facultad de autodeterminarse, sería la misma administración la que te determine, y que esto cause problemas lesivos en tu capacidad contributiva, ahí estaríamos dentro de lo confiscatorio. ¿Ya? Y la misma la confiscación puede evaluarse desde el punto de vista de la cualitativa y la cuantitativa, ¿no? La cualitativa es cuando se produce una sustracción ilegítima de la propiedad por vulneración de otros principios tributarios, por ejemplo, el de legalidad. O sea, quiere decir que la administración, sin hacer caso, sin evaluar tu capacidad contributiva, te dice, ¿sabes qué? Mira, desde el día de mañana vas a pagar el 50% de IGB y el 50% del impuesto a la renta. Y además, no te permitiría deducir crédito fiscal o gastos. En este sentido, ya estaríamos hablando del dinero, ¿no? Estaríamos hablando de que el Estado, a través de sus mismos principios, está vulnerando la capacidad que tiene el contribuyente de poder soportar la carga tributaria. Y en segundo punto, lo cuantitativo, es cuantitativo cuando el tributo es tan oneroso para el contribuyente que le obliga a extraer parte sustancial de su patrimonio de renta porque excede totalmente de las posibilidades económicas. Es decir, el Estado no evalúa tu ciclo de vida empresarial, sin embargo te va a exigir un pago que va incluso mayor a los ingresos que puedas tener después de las deducciones. Es decir, no solamente ya no vas a tener que pagar un impuesto excesivo, sino que este impuesto excesivo va a ser mayor a la generación de riqueza que tienes. En ese caso ya hablaríamos desde el punto de vista cuantitativo. Finalmente,
vamos a ver el último principio, que es el principio de respeto a los derechos fundamentales de las personas. En realidad, lo que trata de hacer el legislador a través de este principio, a través de las normas tributarias, es cuidar que no se vulnere alguno de los derechos humanos constitucionalmente protegidos, como son el derecho al trabajo, la libertad de asociación, el secreto bancario, la libertad de tránsito, aquellos que están considerados dentro del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Y muchas veces, cuando existe algún procedimiento contencioso tributario, se alega la libertad, el derecho a la libertad de trabajo. ¿Ya? Sin embargo, tendríamos que nosotros ponernos a pensar que si vamos a alegar eso, tendríamos también que tener presente que nosotros estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. El caso distinto sería que nosotros cumplamos con las obligaciones, pero aún así la SUNAT nos está exigiendo un cobro más de los impuestos. Ahí sí atentarían contra nuestra libertad de trabajo, o quizás si es una empresa, contra la libertad de asociación para poder nosotros generar ganancias o generar rentas, ¿no? Esto es lo importante de poder conocer los límites a la potestad tributaria del Estado. En realidad, como les decía, quizás este no es un tema directo del impuesto a la renta, directo del IGB, pero estos principios van a estar en cada procedimiento contencioso que ustedes requieran. O sea, en cualquier procedimiento de reclamación, cualquier procedimiento de apelación, siempre van a estar presentes, ¿no? Porque aparte de estos cuatro principios, podríamos nosotros hablar del principio de capacidad contributiva, podríamos hablar de otros principios administrativos también, como la verdad material. Sin embargo, estos cuatro principios van a ser como un eje del cual uno va a partir para poder ejercer una adecuada defensa de nuestras pretensiones, y aún más. También estos principios nos van a servir para que nosotros podamos regular de manera adecuada nuestro ciclo de vida empresarial. Recuerden que un planeamiento tributario es lo más adecuado que puedan tener, y el planeamiento tributario obviamente parte también desde el punto de vista de los principios constitucionales tributarios, ¿no? Bueno, espero que les haya servido, que les haya sido bastante útil. Conmigo, hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias y síganos siempre en Perú Contable. ¿Cómo la vieron? ¿Estamos parecidos o no? ¿Cómo? Listo, nosotros decimos que básicamente nuestras legislaciones son muy similares, ¿no? Ya creo que ya hemos hablado algo de eso. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Ok. Entonces, miremos sigamos con nuestra estructura, ¿no? Lo último que hablamos fueron los límites jurídicos al poder de posesión fiscal, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué dijimos? ¿Dijimos algo de la estructura o no dijimos nada? Quedamos solamente con el título, pues. Solamente el título, bueno, entonces hagámosle porque si no que da pena, ¿sí o no? Entonces digamos lo siguiente, punto aparte, comillas. El límite espacial de la ley tributaria hace relación al territorio dentro del cual la ley se aplica y produce sus efectos jurídicos. Punto seguido. Es decir, coma, en su zona o área de influencia. Y cerramos comillas.
punto seguido. En Colombia se establecen tres ámbitos espaciales de las cargas tributarias. Tres ámbitos espaciales de las cargas tributarias, a saber, dos puntos. Y decimos, puede ser tributos nacionales. Dos puntos. El sujeto activo perceptor del gravamen es la nación. ¿Sector qué, profe? Perdón. El sujeto activo perceptor del gravamen es la nación. O sea, quien percibe el tributo, ¿listo? Punto y coma. Se destacan los siguientes impuestos. Dos puntos. El impuesto de renta y complementarios. Coma. El impuesto sobre las ventas. Coma. El impuesto a la gasolina. Coma, entre otros. Punto aparte B. Gravámenes departamentales. Recuerde que ese gravámenes es con V, ¿cierto? Porque viene de la palabra gravamen, que al final son tributos o impuestos, ¿no? Dos puntos. Son estatuidos por las asambleas departamentales a través de ordenanzas coma, fundamentados en una ley de la República. Punto seguido. Entre estos tenemos dos puntos. El impuesto de registro y anotación, coma, venta de licores nacionales y extranjeros, coma, importación de cigarrillos, coma, consumo de cervezas nacionales y extranjeras, coma, el degüello de ganado mayor, coma, premios y loterías,
coma, entre otros. Punto aparte C. Imposiciones municipales. Dos puntos. Son establecidas por los consejos distritales o municipales, coma, por medio de acuerdos, coma, donde el sujeto perceptor es el municipio o distrito. Punto seguido. Entre estos encontramos el impuesto, dos puntos, el impuesto predial unificado, coma, el impuesto de industria y comercio, coma, el impuesto complementario de avisos y tableros, coma, el impuesto de juegos permitidos, coma, el impuesto de ventas por sistemas de clubs, el impuesto de ventas por sistemas de club, coma, el impuesto de delineación urbana, coma, entre otros. Muy bien, entonces decimos punto aparte puede ser, un titulito que diga impuestos nacionales administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y entre paréntesis colocamos DIAN, D-I-A-N, para que aquí en adelante hablemos de DIAN y ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. ¿Listo? Sí, señor. Entonces decimos punto aparte. Desde el punto de vista espacial o territorial,
Los impuestos se clasifican en dos puntos, impuestos nacionales, coma, departamentales o municipales. Punto seguido. Profe, departamentales, municipales, ¿y cuál es el otro? Primero se clasifican en impuestos nacionales, ¿cierto? Como hablábamos anteriormente, ¿cierto? Ya, listo. Impuestos nacionales, departamentales o municipales. Listo, profe. Gracias. Con mucho gusto. Punto seguido. Los administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales coma, son los impuestos nacionales coma, ellos constituyen casi la totalidad de los ingresos ordinarios de la nación. Punto seguido. Los impuestos administrados por la DIAN fueron, fueron recopilados en el Estatuto Tributario entre paréntesis coloquemos Decreto 624 de 1989. Cerramos de paréntesis, coma. Que regula y reúne en forma sistemática los impuestos de renta y complementarios, punto y coma, el impuesto sobre las ventas, coma, el impuesto de timbre, el impuesto de timbre nacional. Y complementa el estatuto tributario el mecanismo de recaudo de retención en la fuente y el procedimiento administrativo para el manejo de los citados impuestos.
¿Listo? Es importante observar que pues hoy en día, digamos, digamos, todo esto, todas estas normas ya fueron también reunidas a un decreto que se llama el DUR, que es el 1625 de 1900, perdón, de 2016. ¿Listo? Entonces, ojo a lo siguiente. ¿Ustedes de pronto sí alcanzaron a observar la plataforma? Sí, señor. ¿Listo? Allá ustedes encontraron algo que se llama tabla de retención en la fuente. ¿La vieron o no? Cuenten la verdad, confiésense. Sí, señor. Sí, profe. Ábranla, porque vamos a mirar unas cositas ahí. ¿Listo? Si quieren, descárguela y ábranla ahí un momentico para que miremos una cosa. ¿Listo? Ya, profe. Muy bien, entonces en la parte superior, ¿cierto? ¿Cómo se llama la empresa que hizo esa tablita? Que pues reunió esos datos, eso es, lo hacemos todos, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Sí la ven o no? Con su empresa, la que Con reunió su todo. empresa, sí. Sí. Sí, correcto. Esa es la empresa, ¿cierto? Que presta las asesorías del outsourcing y los outsourcing laboral y contable. Entonces, ustedes encuentran ahí al lado izquierdo algo que dice rubro, ¿correcto? Sí, señor. Concepto, base, ¿correcto? Sí, señor. Y hablamos de los porcentajes, ¿no? Sí. Hablamos de porcentajes allá y allá le aparece persona jurídica, persona Natural declarante. natural declarante, ¿cierto? Sí, señor. Y natural no declarante. Porque todas las personas jurídicas son declarantes. ¿Listo? Partamos de ese principio. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, señor. Una Sí, cosa señor. es que paguen impuesto, ¿correcto? Y otra cosa es que no tengan que declarar, ¿cierto? Como también nos hablaba nuestro doctor. Ahora, si ustedes observan, la primera dice autorretención, declaración mensual, ¿correcto? Y Sí. solamente aplica para quién. Fíjense que no tiene base, ¿correcto? Persona jurídica. Solamente aparece en la persona jurídica 0,408 y el 1,6%, ¿correcto? Ujú. Esta es la autorretención que nosotros hacemos mensualmente sobre los ingresos que vaya obteniendo la compañía, ¿correcto? Muy bien. Ahora, observen que luego aparece la tabla, en la tabla aparece arrendamientos. ¿Cuántos arrendamientos nos aparecen ahí? Bienes inmuebles y bienes muebles. Bienes muebles, ¿cierto? Y fíjese Ujú. que la base, si analizamos la base para bienes inmuebles, ¿es de cuánto? 961.000. 961.000. Y observe que en ese arrendamiento de bienes inmuebles, ¿cierto? Los porcentajes para los tres son iguales, ¿no? Tres punto Ujú. cinco. 5. ¿Estamos? Muy bien. Sí, Ahora, señor. cuando se habla de bienes inmuebles, en este caso que nos dicen, ¿qué base les aparece ahí? 100%. Cuando en una tabla ustedes encuentren que le diga que la base es el 100%, quiere decir que desde un peso en adelante tendrían que hacer retención. ¿Estamos claros? Sí, señor. Hablo de un peso en adelante, pues algo como para darle la explicación, pero pues obviamente
un arrendamiento de bien mueble de 1 peso no habrá, pero sí puede haber de 100.000, 10.000, ¿sí me entiende? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ojo a esto, mire, aquí nos aparece también la siguiente tabla, habla de compras en general, ¿cierto? Habla de bienes raíces, vivienda, ¿cierto? Bienes raíces, vivienda. Entonces ahí tenemos desde 712, 140, ¿cierto? Y le habla dependiendo aquí de la clase, ¿cierto? ¿Sí? Entonces aquí viene bienes raíces, no vivienda. ¿Listo? Aquí tenemos esta. Y hablamos de los combustibles, es compra, ¿no? Estamos hablando de compra, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, hay algo que manejamos mucho en las empresas, es ese margen de las compras, ¿cierto? Por ejemplo, en general, que es la primerita que aparece, que es la que más manejamos nosotros, observen que para la persona jurídica está en 2.5%, ¿cierto? Y en la persona, a la persona natural declarante, ¿cuánto tiene? 2.5. 2.5 también. Mientras que la no declarante estamos hablando del 3.5, ¿correcto? Recuerden que básicamente, digamos, la retención en la fuente no es un impuesto, para que tengamos eso claro. Simplemente es una forma de recaudo anticipado, ¿correcto? Digamos, de los impuestos que debe pagar un contribuyente. Ahora, si yo hago mi declaración y no me sale impuesto a cargo, pues básicamente esa retención me quedaría como un saldo a favor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo a esto. Si uno observa también en la parte vámonos por acá. Tenemos ojo a esto, ¿no? Compras, tenemos contratos, ¿correcto? Fíjese que el contrato de construcción, ¿cierto? Es el único el que tiene una base de 961.000. Estos 961.000 generalmente están calculados en VTs, ¿correcto? Digamos, para lo que son servicios y compras, ¿cierto? Servicios son 4 VTs, venga, les muestro, aquí abajito está servicios en general, ¿cierto? 142.000 pesos, un servicio en general, ¿listo? Entonces, vuelvo, repito, esta tabla que ustedes están viendo y se las estoy explicando aquí es para que tengan en cuenta que esta base, ¿cierto? Esta columna que nos dice base es la que le está indicando a ustedes cuándo deben aplicar retención, ¿cierto? Y la del lado que habla de los porcentajes, dependiendo de la persona, si es o no declarante, y obviamente de las empresas, cuál es la tarifa que debemos aplicar, ¿correcto? Entonces, por eso decíamos que fundamentalmente, recuerden que nosotros decíamos que todas esas tarifas estaban dadas como base porcentualmente, ¿cierto? Que no era un monto como tal de decir, no, un momentico, venimos aquí, por ejemplo, en servicios. Entonces, a mí me pagaron 3.383.000, entonces de una vez, fíjese que, obviamente, pues en persona jurídica no aplicará, pero aquí fíjese que ya me obliga a ir a ver el artículo 383 del Estatuto Tributario, ¿correcto? Entonces, para que miremos ahí. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, ahí más o menos tienen ustedes, digamos, todas las posibles retenciones que podemos aplicar, ¿correcto? Sí, señor. Muy bien. Si nos vamos a la parte de abajo, ¿cierto? Pues ya básicamente van a encontrar lo que son las sanciones y las fechas de presentación de los impuestos nacionales. ¿Estamos? Sí, señor. Recuerden que es importante que ustedes, a veces a uno le hacen la pregunta, ¿no? Pero usted que está estudiando ahorita, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que está estudiando usted? Estoy estudiando auxiliar contable y financiero. ¿Usted sabe cuándo tengo que yo declarar renta? ¿Sí o no? No sé. Entonces ustedes aquí se pueden dar mira que aquí le dice, ¿cierto? Personas naturales, renta, ¿cierto? Y activos en el exterior. Entonces, no, los vencimientos empiezan a partir del 11 de agosto, ¿cierto? Y van hasta septiembre. Depende de los 2 últimos dígitos del NIT. ¿Estamos? Entonces, para que ustedes observen esa ¿De tablita los dos últimos dígitos del NIF, profe? sí, señora, Ah, sin ok. incluir el dígito de verificación, ¿no?
Mira, acá, aquí en la parte, ubiquen donde dice personas naturales, renta y activos en el exterior, ¿correcto? Entonces ustedes van a Sí, observar señor. allá que le dice declaración y pago, el 99 y el 00. O sea, por ejemplo, en el caso mío, cierto que mi cédula termina en 76, estaría aquí en el mes ¿en qué mes estaría ahí yo? El 28 de agosto. El 28 de agosto, ¿correcto? Ujú. Y entonces así, usted se va ubicando y dependiendo de los dos últimos dígitos de su NIT, ¿cierto? O su cédula, pues yo digo el NIT porque es que ya tenemos que tener root para presentar esa declaración, pero pues igual el root es el mismo número de la cédula, aparece el NIT de nosotros, perdón, es el mismo número de la cédula y lo acompaña un dígito de verificación, pero lo que hay que tener en cuenta en los dos últimos dígitos, ¿listo? Para que no nos vayamos a equivocar. En lo que son las declaraciones de IVA, de retención y renta de personas jurídicas, es con el último dígito. ¿Listo? Sí, Para tener presente. ¿Ok? señor. Muy bien. Sí, Las de señor. activos en el exterior, las de activos en el exterior también tienen en cuenta los dos últimos dígitos, que también ustedes lo cuentan ahí en la parte final. Entonces, esa es una herramienta que siempre le digo a las personas, traten de bajarla. Eso todos los años cambia, ¿cierto? Pero como ya les dije, básicamente eso tiene que ver con digamos, con el root, ¿cierto? Y que está, digamos, la base fundamental son VTs. Entonces, ¿uno qué hace? Simplemente lo que hace es averiguar cuánto es el valor de la VT, ¿cierto? Más o menos en los meses de octubre o noviembre nos están informando cuál va a ser la VT para el año siguiente, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, aquí hablamos de este 2020, pues nosotros nos enteramos en diciembre de 2019 cuál iba a ser la VT. Entonces, como uno ya sabe el valor y sabe que, por ejemplo, para las que tienen base 961, que valen a 27 VTs, y las que tienen 142.000 pesos, que ustedes van a ver ahí en servicios, por ejemplo, ¿cierto? Y en transporte, pues van a ser 4 VTs. ¿Listos? Las que dicen el 100%, ahí sí, ya saben, desde $1 en adelante. ¿Estamos claros con esa tablita? Sí, señor. Sí, señor. Ok, muy bien, entonces ya la pueden cerrar, que la idea es que nos vayamos familiarizando con las herramientas que tenemos. Y cerremos aquí esta muchacha también. Bueno, muy bien. Ahora, entonces, pongámonos punto aparte. Eh, digamos, el procedimiento, recuerden lo que les decía yo que básicamente la ley 1607 también cambió muchas cosas del procedimiento, ¿correcto? Del procedimiento tributario como tal. Y ahorita pues nos va a llegar la ley, otra que tenemos que analizar o ver así como también por encima, toca es mirar la ley 1819, ¿cierto? Para mirar esos cambios y cómo fue avanzando, ¿cierto? Que era la famosa reforma estructural de que se hablaba. Y se supone que si hay una reforma estructural, pues usted no la está cambiando cada 2 años, ¿no? Pero pues aquí cosas raras vemos siempre, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, pongámosle punto aparte, la ley tributaria. ¿Listo? La ley tributaria, título decimos punto aparte A, interpretación como un subtítulo, ¿cierto? Que le diga interpretación y aplicación. Entonces decimos 2 puntos. Interpretar una norma es fijar su contenido y alcance.
coma, cuando una ley es ejecutada, al funcionario encargado de ello se le presentan las operaciones de, abrimos comillas, interpretarla y aplicarla, cerramos comillas. ¿Interpretarla y qué, profe? Interpretarla y aplicarla. Gracias, profe. ¿Listo? De interpretarla y aplicarla al caso concreto, coma. Lo cual supone un correcto entendimiento de la ley o norma. Punto seguido. Los métodos generales de interpretación de una norma o de la ley, ¿cierto? Interpretación de una norma o de la ley son los siguientes. Entonces decimos 2 puntos A. A1, perdón. Pongámosle A1 para que no nos perdamos en esa numeración. Interpretación literal, 2 puntos. La que se ciñe, o es la que se ciñe, al significado, es la que se ciñe al significado de las palabras que contiene la ley. ¿Listo? Hablando nuevamente digamos, de la aplicación de las retenciones, ¿listo? Entonces, ¿a mí qué me dice la norma? Me dice, no, simplemente es que usted tiene que para el año 2020, ¿cierto? Aplicar retención, ¿cierto? Hablo de compras, cuando sus compras, en general, ¿cierto? Sean superiores a 961.000 pesos. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una factura, ojo que esto es antes de IVA, ¿no? Porque impuesto no genera impuesto. Entonces, antes de IVA, mi factura cuesta 960.900. ¿Debo aplicar la retención? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Mm? Que sí. Uno dice que sí, los demás que dicen que sí o que tampoco. Sí, profe. Ok. Sí, señor. A mí me toca decirles como Miguel Ángel Cornejo, pues no, porque acuérdense que la norma dijo que eran 961.000 y yo estoy hablando de 960.900, ¿sí me entienden? ¿Estamos ahí? Entonces, esa es la interpretación que estoy hablando, interpretación literal, ¿estamos claros? Entonces, usted aplica a partir de 960. Ahora, si tengo 961.000, eso me da la norma, ¿tendré que aplicarla? ¿Ustedes qué opinan? En ese Sí. sí.
Sí, señor. En eso sí, ¿correcto? Ahora, si tengo 961.000 un peso también, de ahí en adelante no hay nada que hacer, ¿cierto? Porque me ciño a la ley. Y si a mí el cliente, el proveedor, me dice que por qué le hice la retención, pues obviamente, ¿qué le voy a decir? O él ya debe conocer también, ¿cierto? De Ujú. que las compras en general debo hacer retenciones cuando su valor antes de IVA sea igual o superior a 961.000, para tener eso claro. ¿Listo? Y esa estamos hablando de una interpretación literal. Voy, miro cuánto, en esta tablita que tenemos nosotros, miramos cuál es el valor de la retención que se le debe aplicar a una, cuál es el valor de la atención que le voy a aplicar a una compra en general y entonces establezco eso. ¿Listo? Muy bien. Ahora, resulta que también encontramos nosotros, por ejemplo, en el caso de los honorarios, ¿cierto? En el caso de los honorarios hay una situación a veces que un honorario es muy parecido a un servicio. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente que el honorario, ¿cierto? Cuando hablamos de servicios calificados, básicamente son honorarios. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿cierto? Requieren del uso de la capacidad intelectual de la persona que me está prestando el servicio. ¿Listo? Me explico. Si a mí, por ejemplo, me están asesorando, ¿cierto? En cómo implementar un sistema de calidad, ¿correcto? La persona que me está asesorando debe o no tener conocimiento de lo que es la calidad. ¿Ustedes qué opinan? Claro que tiene que tener conocimiento. Claro, tiene que tener conocimiento y tiene que saber también cuáles normas o qué, digamos, qué procedimientos debo cumplir, por ejemplo, en Colombia frente a la ONAC, ¿cierto? Que, por ejemplo, para acreditar una máquina o algún tipo de cosas o un ensayo, pues tengo que recurrir a la ONAR. Entonces, tiene que tener conocimiento, o sea que va a hacer más uso de qué? De la capacidad intelectual. Ahora, si a mí me contratan para barrer, ¿será que yo tengo que utilizar alguna capacidad intelectual? ¿Ustedes qué opinan? ¿O es más material? Tiene que tener material. Ahí prima más la actividad material. Entonces, Ujú. recuerden, en honorarios prima la capacidad intelectual y en servicios la capacidad material, porque todos nosotros, los cinco que estamos ahí en reunión, ¿sí o no? Podemos en un momento determinado barrer o no. Sí, señor. Y alguien me decía, y el hecho de que, es que uno tenga doctorado y el otro tenga maestrías y yo sea el mensajero, ¿será que todos podemos barrer o no? Y eso no requiere Ujú. ningún esfuerzo. ¿Estamos? Ujú. Entonces, ojo a esto, ¿no? ¿Por qué les hablo de esos honorarios y de ese servicio? Porque vamos a mirar la siguiente A2, coloquémosle interpretación extensiva, coma, lógica o racional. Repito, extensiva, coma, lógica o racional. Dos puntos. Trata de buscar el sentido de la ley, coma. No solo en su tenor literal, coma, sino también en su espíritu, coma. Es decir, coma, en la intención o finalidad que tuvo el legislador al expedirla.
¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Nos vamos a ubicar también en la parte de los servicios y los honorarios. Recuerden que si a mí me pagan 100.000 pesos, perdón, 142.000 pesos por un servicio, ¿cierto? Y soy una persona natural declarante, me van a descontar el 4% de retención, según lo que dice la norma, ¿correcto? Pero por el lado de los honorarios me van a descontar el 10%. Entonces, uno dice, a esto, ¿qué servicio me prestó? Una capacitación al personal en la parte de calidad, ¿cierto? O simplemente barrió. Entonces, uno dice, ojo, si me están prestando un servicio, se supone, ¿cierto? Que la persona que tiene la capacidad intelectual, ¿cierto? O que tuvo para haberse capacitado, obviamente tendrá más capacidad de pago. ¿Estamos ahí? Que la persona que se dedique, por ejemplo, a hacer el aseo o qué sé yo. ¿Estamos? Sí, señor. Entonces, eso es cuando uno dice, usted trata de explicar cuál fue la intención que tuvo el legislador. Pues lo mismo que hablábamos al principio, ¿no? Y lo que se hablaba en la conferencia. A mayor riqueza, mayor tributo. ¿Listo? Sí. Muy bien, entonces vámonos con punto aparte. A3, interpretación lógica o integración. Dos puntos. Se basa en el principio de la lógica jurídica. Se basa en el principio de la lógica jurídica, coma, de que no pueden haber vacíos en el derecho y que no puede delegarse justicia con el pretexto de que no existe norma aplicable al caso. Punto seguido. Por consiguiente, se hace necesario aplicar otra ley o norma que regule materias semejantes a situaciones no previstas en la norma. ¿Listo? De pronto, no, digamos un caso donde podemos establecer o donde podemos encontrar esto es cuando yo hablo de un contrato de prestación de servicios, ¿correcto? Recuerde que fundamentalmente cuando hablamos del contrato de prestación de servicios, generalmente hay una cláusula que dice este contrato no genera prestaciones sociales, ¿cierto? Porque no es un contrato laboral, es un contrato de naturaleza civil, ¿correcto? ¿Y qué más dice? Que en caso de que haya alguna diferencia entre las partes, será regulada por el
Código Civil. Entonces ya la gente dice, ah, bueno, ya si tengamos alguna controversia aquí, pues ya no, eso no es laboral, ¿cierto? Sin embargo, pues recuerden que casi todos los contratos de prestación de servicios, como analizábamos anteriormente o como escuchamos, han tratado de desconocer, ¿cierto? Cuáles son las características de un contrato de prestación de servicio. Porque de todas maneras, en muchas partes lo obligan a uno a qué? A cumplir, ¿quién? Horarios, ¿sí o no? A cumplir órdenes de un jefe. Entonces, fíjese que ahí ya tenemos dos elementos de ese contrato de trabajo. ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien. Entonces, vamos a otra que se llama A4, interpretación económica. Dos puntos. Es aplicada especialmente a normas de carácter financiero o impositivo. Y que se encaminan a desentrañar la actividad económica en que se basan las leyes tributarias cuyo presupuesto, de hecho, siempre está constituido por la riqueza que es grabada coma, de múltiples maneras y circunstancias. ¿Listo? Entonces, con respecto a esa interpretación económica, pues también nosotros podemos observar, ¿cierto? Que decíamos que a mayor riqueza, mayor tributo. Y digamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con las cédulas, ¿cierto? Se habla de la presentación de las personas naturales que se les implementaron unas cédulas donde hay, son 6 cédulas que tenían fundamentalmente, ¿cierto? Para tributar en las declaraciones. Entonces, eh, esas cédulas, pues lo que hacen es tratar de mirar cuál es, digamos, el ingreso que percibe la persona o el declarante o el contribuyente, ¿cierto? ¿Cuál es la que presenta que mayor ingreso, ¿no? ¿Estamos? Porque yo puedo ser trabajador, pero a su vez estar recibiendo rentas de capital porque tengo unos inmuebles o unos muebles que tengo arrendado. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Y obviamente para poder conseguir digamos, esos ingresos, pues obviamente yo tengo que incurrir en algunos costos. Por ejemplo, si yo lo que tengo arrendada es una bodega, pues obviamente lo más lógico es que esa bodega también yo la tenga con los servicios que requiere el arrendador, ¿no? Que si necesita agua, que tenga la luz, que alguien le dice, no, pues que necesito que la luz sea trifásica, entonces usted tiene que colocarle esa luz trifásica, y listo, y usted tiene que pagar o cobrarle al señor el valor de ese servicio, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí o muy enredado? Cuenten la verdad. Sí, señor. Ok. Entonces nos vamos para la siguiente, pongamos B. Hablamos de A1, A2, A3, A4, ¿cierto? Veníamos ahora a B. Y la B se refiere a un subtítulo que diga extensión territorial.
y decimos que, dos puntos, se refiere al ámbito espacial dentro del cual, coma, el Estado ejerce su poder político en general, ¿Ejerce su qué, profe? su poder político en general. Y su poder de imposición en particular. No, me mata. Punto seguido. El Estado manifiesta su poder de imposición en actos de coacción. En actos de coacción sobre la población ubicada en el territorio señalado como el ámbito espacial de su dominio público, coma, es decir, que desarrolla su actividad respecto de dos presupuestos de hecho. Punto y coma. La población y el territorio. Punto seguido, puede ser. En materia de territorialidad, coma, siempre imperó el principio que la ley en general, o se impuso, como lo quieran, ¿cierto? ¿Impuso qué, profe? Siempre imperó el principio de que la ley en general, coma, solo rige dentro de las fronteras del país y es obligatoria, coma, es obligatoria tanto a nacionales como a extranjeros, coma, domiciliados o transeúntes. Coma.
con excepción de lo que el Código Civil contempla como estatuto real, y estatuto personal. ¿Listo? Entonces, ojo a esto. Si hablamos nosotros del principio de territorialidad, ¿cierto? Entonces lo que dice que básicamente, ¿cierto? Es que la ley eh, solo opera que dentro de las fronteras del país y es obligatoria pues para las personas que se encuentren en ese país. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, ustedes de pronto han escuchado lo de las embajadas, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Ok. Recuerden, mire que las embajadas son parte del territorio del país que sea esa embajada. Me explico. Si tengo aquí la embajada de Pakistán, pues obviamente ese territorio, por eso yo no me puedo meter allá porque sí, ni la policía se puede meter allá así nomás, así porque sí. ¿Estamos? Entonces, por eso es que de pronto hasta ustedes en las películas han visto que cuando la gente, en el caso del espionaje y todo ese tipo de cosas, recuerden que la gente siempre busca que llegar a la embajada de su país, ¿cierto? O cuando tiene algún problema con ese gobierno, ¿no? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la ley, si están dentro de esa embajada, recuerde que ellos están protegidos. ¿Por qué? Pues por las leyes de ese país. ¿Listo? O sea, el país que estén, en el caso nuestro, si es Pakistán, pues será los Pakistán. ¿Listo? Si estamos en Venezuela y tenemos la embajada de Colombia, pues allá estaremos, buscaremos en la embajada. Claro que eso no respetan nada ya, pero ¿estamos ahí o no? Sí, Ahora, señor. si yo sigo refiriéndome al tema de la territorialidad, ¿listo? También debo tener presente ya mi situación en Colombia como tal. Recuerde que nosotros ya hablamos de imposiciones municipales, ¿cierto? Gravámenes departamentales y tributos nacionales. O sea, lo que quiere decir es que me voy a ir a un municipio, ¿cierto? Y yo siempre pongo de ejemplo, por ejemplo, Acota y Chía, ¿cierto? Si miramos, son municipios que están pegados, ¿cierto? Pero, digamos, los límites o los linderos, o como se llame, de Chía, ¿cierto? Terminan donde empiezan los de Cota. ¿Estamos claros? Y esos tributos que cada uno de esos municipios percibe, pues son para las mejoras dentro de sus municipios. ¿Estamos claros? Sí, señor, sí, señor. Ok. Alguien en un momento decía, no, pero es que uno para qué paga impuestos, para que se lo roben. No. La función de nosotros, o por lo menos de los contadores y, ¿cierto? Y los revisores fiscales, no, nosotros no estamos pendientes de que se paguen los impuestos para que se los roben, nosotros estamos pendientes de porque es una obligación que tenemos para con el Estado, ¿correcto? Ya que la empresa o las personas naturales paguen su puesto y se lo roben, eso sí ya se nos sale de las manos a nosotros. ¿Estamos? Lo que sí debemos cumplir es que se esté tributando adecuadamente, ¿correcto? De pronto, si nos acordamos de las conferencias de Orlando Corredor, decía básicamente lo que se requiere es una adecuada planeación tributaria, ¿no? ¿Correcto? Porque el Estado siempre, mire que como eso es una norma que está, digamos, la Constitución Nacional, se dice que es la voz del pueblo, pues ahí están consagradas muchas de las cosas que a las que tienen derecho, ¿cierto? Y también los deberes que tenemos los ciudadanos para con el Estado, ¿correcto? Entonces, de pronto si uno analiza por allá, no es que nosotros tenemos ahí, todos tenemos derecho al trabajo, eso es cierto, ¿correcto? Y la norma dice que siempre y cuando sea que lícito, ¿sí o no? Pero todos lo tenemos derecho, sí lo tenemos. ¿Listo?
Entonces, para estar pendientes de eso. Entonces, vuelvo y repito, dentro de la parte del ámbito territorial o de la territorialidad de un país, pues por eso es que también se deben, en un momento determinado, se deben respetar las fronteras de ese país. Muy bien, entonces seguimos por acá. Dijimos que básicamente, ¿cierto? También están obligados a cumplir esas leyes, tanto los extranjeros que están domiciliados en el país, como aquellos extranjeros, ¿cierto?, que vienen de pasada por el país. ¿Listo? O sea que por eso se llama de transeúntes, ¿cierto? Domiciliados o transeúntes. Entonces, simplemente porque aquí de pronto hizo una escala un avión que venía con unos, digamos, con unos pasajeros de España y tuvieron que hacer una escala aquí en Colombia, pues obviamente tienen que, mientras estén aquí, tienen que portarse de acuerdo a las leyes colombianas. ¿Listo? Muy bien, entonces pongámosle punto aparte, porque ya como ya con esa voz tan tierna que tengo yo se me están durmiendo estas muchachas. Pongámosle punto aparte y escribamos estatuto personal. Perdón, B1, estatuto personal. Ah, con mamá, pues ya me voy. Ya estamos a tiempo, Alice. Sí, señor. Ah, bueno, veamos ese titulito que ese es para podernos ubicar de una mañana. Entonces, ¿preguntas hasta ahí? No, señor. No, ¿Hay o señor. no hay? ¿Todo ha No, sido tan señor. claro o tan enredado que no? Porque se pueden dar las dos condiciones, ¿sí o no? Muy bien, prendamos entonces ahí, activemos las camaritas ahí para que quedemos todos los más de cheverongos ahí en el cierre de sesión. Oye, ese milagazo era doña Geraldine. Verónica, ¿listo? ¿Y qué pasó con Eliana? ¿Se voló? No, profe, ya la prendo. Bueno, eso estamos bien porque es que no que dicen así, que esos muchachos, ustedes se acostumbraron a que esos muchachos les pongan ahí una foto y donde quedaron medio bien y entonces nunca salen, entonces es que están durmiendo. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Estamos siendo más o menos claros o no? Sí, señor. ¿Listo? Recuerden que hay muchas de las cosas de pronto que ustedes vieron en impuestos que uno las concatena con esto. Es que a mí me parece que está como invertida esa, primero digamos, ahora de la legislación, pero bueno, no importa. Lo importante es que de todas maneras se toque el tema, ¿listo? Importante que ustedes estén pendientes sobre todo de esas tablas de retención, ¿cierto? Ya les dije que todos los años cambian, ¿correcto? Entonces, para uno estar, porque a veces, digamos, sobre todo el gobierno antes nos daba los valores así como en pesos como tal, pero entonces no salía la norma y mientras salía, entonces nosotros no sabíamos qué retención aplicar y eso se nos volvía un caos, entonces se aplicaba la que estaba vigente para el año anterior, mejor dicho, eso era un despelote. Entonces, a través de las VTs, pues eso nos ayudó muchísimo. ¿Listo? Entonces, dejemos así, mañana hablamos, que Dios me las bendiga, que dejen ese mal genio, ¿cierto? Y mañana seguimos con esta cuestión. ¿Listo? Con el Bueno, profe, estatuto. gracias. Bueno, profe, Bueno, muy buen chao. día, que me les Chao. vaya muy Bueno, bien en la profe, otra gracias. clase. Bueno, Chao. Dios me las bendiga, buen día. Gracias. Bueno, suerte. Cerremos aquí. Y